Bienvenidos a la semana 9 y le he denominado Hombre de Negocios. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la denominación Hombre de Negocios? Bueno, ya hemos visto sociedades comerciales, ¿no? Y ahora nos toca ver propiamente lo que son contratos comerciales, ¿no? Este tipo de contratos y en realidad esta modalidad de realizar o hacer propiamente negocios, ¿no? Ya hemos visto todo lo relacionado a las sociedades comerciales, reitero, que también se generan a través de un contrato, pero para este caso en particular, vamos a ver cuáles son las implicaciones de aquellas actividades que hacen las empresas y que obviamente tienen connotación comercial, ¿no? Lo primero que vamos a mencionar, tenemos que conceptualizar, es qué es un contrato. Un contrato, obviamente, y comprenderse desde la parte más conceptual y básica posible. Un contrato es un acuerdo legal entre dos o más partes mediante el cual éstas se comprometen a realizar ciertas cosas o actividades, ¿no? Y un contrato comercial como tal va a ser un acuerdo legal entre dos o más partes, pero que el objetivo o el objeto principal dentro de este va a ser justamente definir términos y condiciones para realizar actividades comerciales, ¿no? Una relación comercial entre sus participantes, en el que además van a sentar las bases, ¿no? En cuanto a los procederes, las maneras de realización, etcétera, y sobre todo cuáles son los derechos y obligaciones que les corresponde a cada uno dentro de ese tipo de sociedad por la característica que tiene, ¿no? Bueno, desde ese contrato más bien por la característica que tiene, ¿ya? Tenemos que traer a colación elementos que hemos visto justamente al inicio de nuestra materia. Y es que dentro de los contratos comerciales debe estar incluido necesariamente, por ejemplo, los elementos que hacen al comerciante o hacen al comercio. Uno, tenemos que hablar de lucro. Tiene que tener un fin de lucro el contrato comercial necesariamente, ¿no? Dos, necesariamente tiene que haber un comerciante como parte, no puede no haber comerciante. 3. La habitualidad denotada por parte del comerciante. Y 4. Señalar cuál es la operación o acto de comercio al cual se está haciendo referencia, ¿no? Existen muchas clases de contratos comerciales, existen diferentes clases de contratos comerciales, e inclusive según el Código de Comercio hay contratos civiles, ¿no? Que están consignados en el Código Civil, que han sido incorporados en el Código de Comercio como contrato comercial. Por ejemplo, las compras-ventas, que es lo que más conocemos. Existen compras-ventas comerciales y existen compras-ventas civiles. La diferencia radica en las características que acabamos de ver. Si yo, por ejemplo, soy comerciante, me dedico habitualmente al comercio, estoy registrado y voy a generar lucro, estoy hablando de una compra-venta comercial. Pero si, por ejemplo, lo hago porque quiero vender mi auto y quiero comprarme otro, no, pero no soy comerciante, no es por un fin de lucro, es un contrato civil. Y así vamos a encontrar bastantes en cuanto a contrastación, y es una tarea que les he dejado a ustedes en cuanto a investigación para que la puedan realizar, ¿no? Ahí no vamos a entrar en mayor detalle. Pero sí tenemos que hablar de contratos comerciales específicamente regulados por nuestra norma. Y aquí encontramos, por ejemplo, el primero, que es el contrato de suministros. El contrato de suministros es un tipo de contrato por el cual una de las partes se obliga en favor de otra a prestar mercadería, no a entregar mercadería en realidad, o prestar un servicio de forma periódica, de forma continua y a cambio de un precio, ¿no? Aquí tenemos que traer a colación a aquellos que hacen distribución justamente de mercadería y están suministrando a los, bueno, dependiendo quién también firme el contrato, ¿no? Una persona, otro comerciante, mercadería o bienes, ¿ya? Los camiones de Coca-Cola, por ejemplo, que le otorgan mercadería al Hipermaxi, que es otra empresa, ¿no? Están realizando un contrato de suministros, porque lo realizan, por ejemplo, periódicamente cada domingo. Entonces cada domingo les entregan mercadería obviamente contraprestación con un precio, ¿no? Y eso obviamente les va a llevar a entender que es un contrato de suministros, ¿ya? Dentro de los contratos de suministros, ¿no? Este monto que se va a cobrar por parte del suministrante, bien, tiene que estar previsto justamente en el contrato. El contrato es el instrumento por el que se va a denotar cuál es el monto por el cual el suministrante debe darle la mercadería a suministrar, ¿ya? Y si no fuera así, entonces va a corresponder a las necesidades normales básicas que reciba, ¿no? Que las partes reciba, dependiendo obviamente de lo que, bueno, pueda costar justamente esta actividad, ¿ya? Habíamos dicho, y es una característica importante, el contrato de suministros para considerarse como suministro
tiene que realizarse de forma periódica, ¿no? De forma continua, cada cierto tiempo. Por ejemplo, cada domingo durante 5 meses, cada sábado durante un año, ¿no? Cada día durante un mes. Esto implica obviamente una periodicidad y esta característica es muy importante dentro de este contrato para considerarse como tal, ¿ya? Dentro de esta periodicidad, ¿no? El precio se va a determinar de forma conjunta, ¿no? Si es que obviamente así lo pactan las partes, y en caso de no hacerlo, entonces se tiene que pagar por cada uno de los envíos que se hace, por cada una de las actividades de suministro que propiamente se realiza. Bien, esto implica obviamente algunas consideraciones legales importantes dentro de este tipo de contrato, ¿no? Lo primero que tenemos que establecer es que cuando ya hablamos de un contrato de suministro con estas características de periodicidad y otros elementos que hemos mencionado, se aplican prerrogativas que están en la norma. Como por ejemplo que el suministrante no puede suspender, ¿no?, el envío de mercadería sin previo aviso, salvo que el suministrado no cumple el pago o alguna obligación que se haya pactado, ¿no? Luego tenemos la duración. Si no se hubiera establecido la duración, ¿no?, del suministro como tal del contrato, cada una de las partes puede dar fin dando aviso a la otra con un anticipo de por lo menos 30 días, ¿no? Mientras se avisen 30 días, ¿no?, antes, por ejemplo, y no se ha pactado, digamos, un año o 6 meses, ¿no? Yo quiero terminar el contrato, si le aviso yo siendo suministrante al suministrado o viceversa, entonces el contrato justamente puede acabar en ese sentido, ¿ya? Otro aspecto interesante que denota la norma es que cuando la prestación, justamente objeto del suministro, esté regulado por el Estado, ¿no?, que son suministros dados en virtud, por ejemplo, a derechos fundamentales, servicios básicos, ¿no?, el precio y condiciones los va a regular el Estado propiamente, con reglamentos específicos, ¿ya? Y obviamente las empresas de servicio que den justamente esta exclusividad en cuanto a la producción o prestación no pueden cortar el suministro sin autorización del Estado. Aquí entramos, por ejemplo, a elementos como el suministro del agua, el suministro de la luz, ¿no?, que obviamente se corta cada cierto tiempo, pero debido a ciertos elementos, ¿no? No pueden cortar, pero por ejemplo, cuando se hallen en mora, ¿no?, de un mes, no se puede cortar la luz todavía, ¿no? O el gas, recién cuando debes 3, ¿no?, por reglamento, recién te pueden cortar el gas, pero en otros casos no. Bien. Y es que los suministros regulados por el Estado tienen una regulación especial, por tener una consideración también especial en ese sentido, ¿ya? Entonces, estos contratos de suministro son bastante interesantes, son bastante importantes y son contratos comerciales, ¿ya? Son contratos comerciales. Bien, hablemos de otro tipo de contrato comercial, que son los contratos de agencia, ¿bien? Y muchos hemos debido escuchar, ¿no? Esta agencia es de tal empresa, hay empresa tal agencia, o quiero abrir una agencia, ¿no? Y está bien, la idea es básicamente eso, pero ¿sabían que este básicamente es un contrato? Y es que el Código de Comercio nos señala que por el contrato de agencia, un comerciante asume en forma independiente y estable el encargo de promover o explotar negocios en determinado ramo y dentro de una zona prefijada, ¿no?, como intermediario de otro empresario, ¿no?, nacional o extranjero, con libertad para dedicarse a otra actividad comercial. Cuando hablamos de una agencia, es que una persona, ¿no?, un comerciante, está buscando explotar o está buscando comercializar algo que hace otro comerciante. Pensemos en una agencia, PIL o Delicia, ¿no? Si yo hablo de una agencia Delicia, básicamente estoy actuando en nombre de ese comerciante, de esa sociedad comercial, ¿no?, de esa empresa que se llama Delicia. Entonces, esa empresa, propiamente, lo que hace es darme a mí, propiamente, su derecho o el derecho de promover o usar su marca para que yo pueda, más adelante, explotarla y beneficiarme de ella. Obviamente la empresa también, ¿no? Pero básicamente me estoy agenciando y me vuelvo un agente de esa empresa, pero no soy ni dependiente, ¿no?, y tampoco soy parte de la sociedad. Bien. El agente está prohibido, o sea, la persona que va a detentar o va a administrar la agencia, está prohibido de explotar dentro de la misma zona, ¿no?, los negocios de otros empresarios del mismo ramo, ¿no? E igualmente, el empresario no podrá servirse de otro agente dentro de la misma zona, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy en Cotacota y tengo aquí mi agencia Delicia,
No puedo yo, por ejemplo, abrir otra agencia de similar rubro acá dentro de la zona, entendiéndose que, bueno, yo me estaría valiendo de dos sociedades comerciales. Y viceversa. Delicia, por ejemplo, en Cotacota no podría abrir otra agencia, entendiéndose que la gente soy yo. ¿Ya? En ese tipo de contratos, ya la gente va a tener todas las facultades justamente para poder administrar y realizar la actividad relativa e importante para el tema de agencia específicamente. Y todos los efectos, ¿no?, de los contratos, ¿no?, que puedan darse, cuya ejecución tienen que darse dentro del territorio nacional, van a quedar sujetos a las leyes bolivianas. Esto sobre todo para el caso de empresas extranjeras. Bien. Dentro de la agencia se pueden pactar dos formas de retribución a la gente. Una, que yo pague todo, ¿no?, y toda la ganancia sea mía como agente. O dos, que la agencia me dé las cosas en consignación, ¿no?, y yo vaya generando rédito de ahí, pero también le vaya pagando a la empresa que me está, con la que he suscrito el contrato de agencia, ¿no? Con eso estamos viendo dos tipos de contratos comerciales que son bastante interesantes, son bastante importantes, y hay muchos más, hay muchísimos más, ¿no? En este caso, con eso vamos a acabar lo relativo a hombre de negocios, ¿no?, de esta semana 9. Y bueno, no se olviden por favor hacer las actividades que les he dejado en la programación de esta semana. Yo sé que se van a divertir porque hay bastantes cosas importantes relativas justamente a lo que son los contratos comerciales. Bien, nos vemos la siguiente semana. Gracias.